eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Dios les bendiga y sean bienvenidos a los devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy viernes 10 de enero en este estudio diario que rápido va avanzando el año, y qué mejor que hacerlo estudiando la palabra del Señor. Hoy, llevando por título, es necesario. Están en Juan 3, del 22 al 36. Así dice la palabra del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese testigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es necesario. Esta parte final del capítulo 3, vemos que se cierra este capítulo, este fragmento de conversación entre Jesús y Nicodemo, y da paso a otro suceso, pero tiene la misma secuencia, la misma línea temática. Habla de lo mismo, y a pesar de que estaban en momentos diferentes, situaciones diferentes, pero la unidad de tema es la misma. De manera que esto nos debe de sorprender, pero también de alentar en algo. La Biblia tiene una unidad de tema: la salvación del hombre a través de Cristo. Y esto es sorprendente porque, aunque vemos escenarios diferentes, Juan el Bautista no estuvo en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Sin embargo, menciona la misma esencia, el mismo tema, la salvación a través de Cristo, y que también los hombres obstinados en su pecado rechazan el mensaje del Evangelio, pero que se mantiene la verdad que está a través de Cristo. Pero no solamente nos muestra esto, sino que también este pasaje es una muestra de humildad, de obediencia y, sobre todo, entendimiento de la obra, pero también del plan de Dios. Y eso es algo que no solamente se reflejó en la vida de Juan el Bautista, sino que también se debe de reflejar en la vida de nosotros, algo que se reflejó en la vida de los discípulos. Y vamos a ver 3 puntos, y en el primero es necesario, 1, que Él crezca. Vemos que en el versículo 22 nos dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y nos pone en otro lugar a Juan, que él estaba en Enón. De manera que Jesús estaba en la parte norte, alejado de Juan, y prácticamente nos dice que Jesús estaba bautizando. Pero más adelante en el capítulo 4, en el verso 1, nos dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. De manera que Jesús no bautizaba, sino que Jesús predicaba, Jesús enseñaba, y sus discípulos eran quienes empezaban a bautizar a las personas. Y obviamente, ¿cuál era el mensaje? El arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué debemos de hacer? Frutos dignos de arrepentimiento, cambiar nuestra forma de ser. De manera que Juan, el discípulo amado, el escritor del Evangelio, hace una
una puntualización como si fuera una nota al pie de página y dice, porque Juan aún no había sido encarcelado. De manera que aquí no interfiere con lo narrado en los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y para más específico, en Mateo capítulo 14, cuando nos habla del encarcelamiento, pero también de la muerte de Juan el Bautista. Entonces nos dice que esto que se va a desarrollar a partir del verso 25 al 36 es antes de su encarcelamiento. Y nos dice que hubo disensión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y obviamente la purificación era un proceso que los judíos llevaban a cabo para presentarse delante de Dios. E inclusive el bautismo era un proceso de purificación. De manera que vemos que en los discípulos de Juan no solamente hubo una discusión, sino que también hubo un brote de celos. Dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza a todos, y todos vienen a él. De manera que ni siquiera mencionan que era Jesús, o ni siquiera le dicen tu primo, o ni siquiera le dicen nada. O sea, ni siquiera le mencionan como si le dijeran, a alguien, el que estaba aquí contigo. O sea, de tan enojados que estaban, se puede interpretar. ¿Por qué? Porque en ellos estaba despertando estos celos, esta rivalidad, como de que se está levantando alguien que prácticamente está haciendo la competencia a Juan, a nuestro maestro. Pero Juan los pone en su lugar de una manera muy exacta y precisa. Le dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Versículo 28, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. De manera que les dice, ustedes no han entendido que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y si él está enseñando, él está creciendo en multitud, bueno, pues eso quiere decir que Dios lo ha enviado. Y también les reafirma que él no era el Mesías. Es más, él les pone un ejemplo de bodas y en la cultura judía, en la cultura también de Mesopotamia, de todos esos pueblos de Oriente, se especificaba que el amigo del novio era quien se encargaba de todos los preparativos, e inclusive en la boda, él era el maestro de ceremonias, él era quien acompañaba a la novia y le entregaba al novio, al futuro esposo, de manera que él dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, como lo que nosotros actualmente conocemos como el padrino, como su padrino, dice, le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está cumplido. ¿Qué nos muestra aquí Juan el Bautista? En él un entendimiento del propósito que Dios le había encomendado, preparar el camino para el Mesías. Pero también que en el Evangelio no hay lugar para rivalidades, celos, competencias. ¿Por qué? Porque el único que debe resaltar es Cristo y el Evangelio. Es necesario que Cristo y que el Evangelio crezcan en cada uno de nosotros y que nuestros egos vayan disminuyendo. Es necesario, es imperante. No hay lugar a dudas de que se debe de cumplir cada uno de estos elementos en nuestras vidas. Y eso lleva al segundo punto. Es necesario, dos, que nosotros menguemos. Nos dice el verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y eso es algo muy sorprendente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que cuesta hacer las cosas. Algunos llevan a cabo emprendimientos, algunos llevan a cabo proyectos, y el hecho de darse a conocer, el hecho de compartir, el hecho de permanecer, que los negocios vayan manteniéndose, entre otras actividades, es algo que cuesta, y cuando uno hace las cosas es cuando realmente valora el trabajo. Ahora, pasémoslo a la situación que estábamos viendo. Juan se había esforzado. ¿Por qué? Por ser fiel y por predicar realmente y preparar el camino para el Mesías. Y ahora él estaba viendo que su trabajo había dado frutos, pero que también su popularidad, poniendo un término, estaba disminuyendo. Y aceptar esto, bueno, es algo sorprendente, una obra que solamente Dios hace en el corazón de las personas, porque, pues poniendo el ejemplo de los emprendimientos, pues se pone otro negocio al lado del que se está llevando a cabo y pues ya tiene más clientes, tiene más
aceptación, tiene más publicidad y el negocio en el que nosotros estamos, pues empieza a menguar las ventas, a mermar todo. Pero, ¿qué es lo que nos debe de llevar? A reaccionar, a responder que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y lo más sorprendente es que nosotros podamos aceptarla y podamos entenderla. Juan expresó algo importante, una necesidad que provenía no de él, sino del cielo. Porque nosotros somos egoístas, nosotros somos altaneros, nosotros buscamos nuestro propio beneficio. Tenemos el ejemplo de los discípulos de Juan, pero Juan es una muestra de un corazón entregado a la voluntad de Dios, de manera que eso nos debe de llevar a entender y a aplicar lo que es la humildad, a aceptar la voluntad de Dios que se nos da en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de ¿qué? De disminuir a nosotros mismos. Debemos de reconocer que Cristo es soberano, que Cristo tiene el control de absolutamente todo en nuestra vida. Y continúa el verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí continúa, reconoce Juan la deidad de Cristo porque dice que Él viene de arriba y lo contrasta con su humanidad y sus limitaciones porque dice, el que es terrenal, dice, y cosas terrenales habla, de manera que Él dice, yo soy limitado, yo tengo mis complicaciones, pero Cristo, Él está cumpliendo el plan perfecto, de manera que eso nos debe de llevar a negarnos a nosotros mismos, a reconocer, sí, nuestra incapacidad, pero no solamente quedarnos ahí, sino dirigirnos a la grande y soberana voluntad de Dios que se debe de llevar a cabo en nosotros. Si el Señor nos permite estar en una iglesia con un número de miembros pequeño, pues gloria a Dios, voy a servir con toda disposición, voy a servir con todo mi corazón. No importan los números, sino que importa que nosotros prediquemos realmente lo que es el Evangelio, que se predique la verdad, que se confronte los corazones y que nosotros vivamos a la luz de esa verdad. Y eso lleva al último punto, es necesario, 3, que recibamos su verdad. Dice el verso 32, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. En Juan 8:26 nos dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Jesús habla lo que escuchó de Dios en el cielo, de manera que su mensaje es verdadero. Jesús es la verdad misma y este mensaje del cielo, las personas lo niegan. ¿Por qué? Por su contenido y veracidad, tal como estamos viendo en el devocional el día de ayer. Pero este mensaje no queda ahí, sino que lleva e invita a recibir el testimonio de la verdad, porque dice, el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Reconocer, creer para vida, ser transformados en Él. Y nos dice el verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el testimonio por medida. De manera que todo lo que estamos leyendo en la palabra, todo lo que estamos leyendo en la Biblia es un mensaje verdadero, un mensaje que nos transforma y un mensaje que actúa mediante la obra del Espíritu Santo y no es una obra a medias, sino que es una obra completa, perfecta, que se realiza con toda la autoridad de Dios, el creador del universo. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. De manera que el Evangelio lo que hace es llevarnos a entender y a reconocer nuestra bancarrota espiritual y en nuestro corazón y que necesitamos creer imperantemente en Cristo. Es necesario, no es una necesidad terrenal, es una necesidad que viene del mismo cielo para nuestros corazones. ¿Por qué? Diría C.S. Lewis, porque si entiendo que todo lo que hay en este mundo no me sacia, quiere decir que fui creado para el cielo, para cosas celestiales. Y realmente sí, Dios ha puesto una eternidad en nuestros corazones. Solamente Dios puede llenar esa eternidad. Lo que nosotros no sabemos, Dios puede sanar nuestros corazones. Lo que decimos es que pasó esto cuando tenía tal edad. Dios sana nuestros corazones, Dios nos direcciona a conocerlo a Él. Pero nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que Dios nos lleva
¿a qué? A recibir esa misericordia. Somos llamados a misericordia, pero si la rechazamos, solo nos resta la ira de Dios. Y esa ira es propia a nuestra pecaminosidad. De manera que es necesario nacer de nuevo a la verdad que yace en los evangelios, que los evangelios nos revelan. Es necesario ser humildes. Y el único que importa es Cristo, no nuestros egos, sino el evangelio y la verdad revelada en Cristo mediante la Biblia. De manera que nosotros debemos de ¿qué? Predicar y vivir esa verdad a la que nosotros hemos sido llamados. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. El autor de todo.